Hola, bienvenidos a este especial de France 24 con motivo del primer año de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque la llamada operación especial de Vladimir Putin comenzó el 24 de febrero de 2022, las tensiones entre estos dos países datan de años atrás, pasando desde las protestas del Euromaidán hasta la guerra en el Donbass. En el siguiente capítulo repasaremos los inicios de este conflicto. 31 de diciembre de 2013. Mientras el mundo recibe el Año Nuevo, en Ucrania los árboles de Navidad se mezclan con barricadas. Es el día número 41 de la que se conoce como Revolución del Euromaidán. Kiev, Ucrania, 21 de noviembre de 2013. Horas tensas después de que el gobierno del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych anunciara que no firmará un acuerdo de asociación con la Unión Europea y que en su lugar planea incorporarse a la Unión Aduanera Euroasiática liderada por Moscú. La decisión de suspender la preparación de la firma del acuerdo de asociación y zona de libre comercio con la Unión Europea es dura, pero la única posible en la difícil situación económica actual que tenemos. Miles de ucranianos salen a las calles. Las protestas, en su mayoría pacíficas, se llevan a cabo en la plaza de Maidán, en Kiev. Con el paso de los días, las protestas toman un tono violento y se recrudecen ante la brutal represión de la Berkut, la policía antidisturbios, que deja cerca de 100 civiles muertos en casi 2 meses del movimiento. Occidente se solidariza con las protestas. Rusia denuncia un intento de golpe de nacionalistas ucranianos financiado por Estados Unidos. Finalmente, el 22 de febrero de 2014, Yanukovych huye a Rusia. Mientras la adrenalina baja en Kiev, en el este y sur de Ucrania crecen los movimientos prorrusos alentados desde Moscú. La primera manzana de la discordia es Crimea, la península del Mar Negro que Nikita Khrushchev donó a Ucrania en los años 50. El presidente ruso, Vladimir Putin, toma la península por la fuerza y organiza un referendo para su anexión a Rusia. El resultado oficial, 97% a favor. Las potencias occidentales lo declaran ilegal. El 18 de marzo de 2014, Putin firma la incorporación de Crimea a su territorio. No crean a los que intimidan con Rusia y gritan que otras regiones seguirán después de Crimea. No queremos la ruptura de Ucrania, no la necesitamos. Tras la anexión, Occidente impone tibias sanciones a Moscú y decide sacarlo del grupo del G8, en adelante el G7. El separatismo prorruso armado se apodera enseguida de parte de las regiones de Donetsk y Lugansk, el bastión minero e industrial del Donbass, poblado mayoritariamente por rusos al este de Ucrania. El nuevo gobierno ucraniano responde con una operación militar y Moscú apoya a los separatistas que se declaran el 12 de mayo de 2014 repúblicas independientes. El 25 de mayo, el empresario pro-occidental Petro Poroshenko sale victorioso de las elecciones presidenciales. Las primeras medidas que implementará mi equipo al comienzo de mi mandato tendrán como objetivo terminar con la guerra, terminar con el caos y traer la paz a Ucrania. El 17 de julio, un avión de Malaysia Airlines es derribado por un misil sobre el territorio del este de Ucrania, controlado por fuerzas prorrusas, causando la muerte de las cerca de 300 personas a bordo. La investigación de Países Bajos concluyó que el avión fue derribado por un misil antiaéreo Buk, transportado desde Rusia. Moscú siempre ha negado su responsabilidad. Meses de negociaciones llevaron, con la intervención de Francia y Alemania, a la firma del protocolo de Minsk a fines de 2014. Y luego, en febrero de 2015, a que Putin y Poroshenko suscribieran el llamado Minsk II. Ambos incluían un cese al fuego y otras prohibiciones que nunca fueron completamente respetadas, y el conflicto continuó, aunque con menor intensidad.
comienzos de 2019, las elecciones presidenciales traen un desenlace de película. Un joven cómico, Volodymyr Zelensky, arruina la reelección de Poroshenko y queda al mando de un país al borde de la guerra. A todos los países postsoviéticos les digo, míranos, todo es posible. Tras esta elección, la pandemia de COVID-19 frenó gran parte de los conflictos del mundo. Sin embargo, una vez superada la crisis sanitaria de 2020, el conflicto en Ucrania regresaría con más fuerza. Durante el 2020, el mundo estuvo enfocado en la pandemia de COVID-19. En este periodo, el conflicto del este de Ucrania pasó a un segundo plano. Sin embargo, tras superar la crisis sanitaria a finales de 2021, la inteligencia de Estados Unidos advirtió de movimientos de tropas en la frontera ruso-ucraniana. Un presagio de guerra que se volvería realidad el 24 de febrero de 2022. Mientras el mundo mira atónito las imágenes de la toma del Capitolio a principios de 2021, la crisis en Estados Unidos copa las portadas del mundo. Pocos meses después, Rusia despliega alrededor de 20.000 soldados a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la que es considerada la movilización más numerosa desde que estalló el conflicto en 2014. Washington hizo saltar las alarmas. Estamos profundamente preocupados por la evidencia de que Rusia ha hecho planes para movimientos agresivos significativos contra Ucrania. En diciembre de 2021, Rusia pidió una serie de garantías de seguridad a Estados Unidos. Sin trucos, lo decimos muy claramente. No debería haber una expansión de la OTAN hacia el este. La pelota está en su campo. Necesitan darnos alguna respuesta. Los servicios de inteligencia estadounidenses avisan que Rusia planea elevar su presencia militar hasta los 175.000 soldados en la frontera con Ucrania, con el potencial objetivo de invadir el país a principios de 2022. La mayoría de líderes europeos viajan a Moscú e intentan persuadir a Vladimir Putin para que detenga sus planes. Pese a que Estados Unidos advierte cada vez con más vehemencia que una invasión rusa es inminente, Moscú niega repetidamente las afirmaciones de Washington. Nuestros militares se desplegaron tranquilamente en su propio territorio, realizaron ejercicios militares, luego empacaron sus tiendas, cargaron el equipo sobre rieles y comenzaron a irse, pero la histeria continúa. El 21 de febrero, los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitan al presidente Putin que reconozca sus independencias. El Kremlin denuncia una rusofobia y un supuesto genocidio en la región del Donbass. Creo que es necesario tomar una decisión largamente esperada. Reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Tras el anuncio de Putin, la Unión Europea acuerda por unanimidad un primer paquete de sanciones a Rusia. Al día siguiente, el Pentágono vuelve a alertar sobre la posibilidad de un ataque inminente y advierte que Rusia ya tiene desplegados en la frontera con Ucrania a más de 200.000 soldados. Tambores de guerra suenan nuevamente en Europa. El 24 de febrero de 2022, durante un discurso televisado, el presidente Putin anunciaba lo que él llamó una operación militar especial para desnazificar a Ucrania. Columnas de tanques llegaron a kilómetros de Kiev. Occidente reaccionó rápidamente con sanciones a Moscú y ayuda militar para el gobierno de Zelensky. El 24 de febrero, los temores del mundo se hicieron realidad. Decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por el régimen de Kiev durante 8 años. Nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos rusos. Tras este anuncio se reportaron ataques en todo el territorio y los civiles colapsaron las vías tratando de huir de la capital.
Ante el temor de un colapso del gobierno ucraniano, el presidente Zelensky ordena una movilización militar general y promete quedarse en Kiev para liderar la resistencia. Ya estamos entregando armas y las entregaremos para defender nuestro país a todos los que quieran y tengan la capacidad de defender nuestra soberanía. El futuro de Ucrania depende de cada uno de ustedes. Tras el avance de las tropas rusas, Occidente adopta sanciones sin precedentes contra Rusia y ofrece a Ucrania ayuda militar. Estas imágenes de filas kilométricas de tanques rusos a las afueras de Kiev hicieron pensar que la capital caería pronto. Sin embargo, el esfuerzo de Moscú duró poco. La fuerte resistencia ucraniana en el norte del país, sumada a las informaciones de inteligencia estadounidense, asestaron un duro golpe a la primera fase de la operación de Putin. La estrategia en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, consistió en oleadas de ataques aéreos y bombardeos constantes. Sin embargo, la ciudad tampoco cayó. Millones de ucranianos huyen de su país. Las fronteras de Polonia y Rumania se abarrotan. Zelensky da la orden de evitar la salida a los hombres de entre 18 y 60 años. Las tropas rusas atacan la costa sur de Ucrania para intentar unir el territorio en poder de los rebeldes prorrusos en el este ucraniano con la península de Crimea anexionada por Rusia. La batalla se concentra enseguida en la ciudad de Mariupol, famosa por ser el hogar del controvertido regimiento Azov de ideología ultranacionalista que se atrinchera en la planta metalúrgica de Azovstal. El bombardeo ruso a un hospital materno-infantil genera una nueva ola de rechazo internacional. El 21 de mayo, con la ciudad reducida a cenizas, los últimos resistentes del batallón Azov se rinden. Tras no poder tomar Kiev y temiendo un desastre militar, Rusia comienza a desplegar sus tropas hacia el este del país. Los días 2 y 3 de abril, los ucranianos descubren decenas de cadáveres de civiles esparcidos por la calle o enterrados en fosas en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev. Moscú rechaza las acusaciones de crímenes de guerra y dice que las imágenes de los cuerpos son falsas. Recordarán que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Bueno, la verdad es que vieron lo que sucedió en Bucha. Es un criminal de guerra. El 14 de abril, un gran golpe para Rusia. Se hunde el buque Moskva en el Mar Negro. Mientras Kiev dice que misiles ucranianos lo impactaron, Moscú afirma que fue evacuado debido a un incendio. Tras casi 2 meses de guerra, el ímpetu ruso empieza a disminuir y después de no poder tomar ni Kiev, la capital, ni Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, el Kremlin replantea su estrategia y centra sus operaciones en el Donbass y en el sur del país. En el plano internacional, Suecia y Finlandia solicitan formalmente su adhesión a la OTAN y la crisis de los cereales ucranianos empieza a preocupar al mundo ante una posible crisis alimentaria en países en vías de desarrollo. Hace exactamente 100 días todos despertamos a una realidad diferente. Hace exactamente 100 días el resto de nosotros despertamos. Con la caída del sur de Ucrania, la guerra se recrudece en el Donbass. En los primeros días de junio, la región de Severodonetsk se convierte en el foco de los enfrentamientos. Con el despliegue de las tropas rusas hacia el Donbass, Kiev comienza a vivir una relativa seguridad y los líderes mundiales se animan a visitar la capital ucraniana para mostrar su apoyo. Todos hemos visto estas imágenes de una ciudad devastada, que es al mismo tiempo una ciudad heroica, porque es aquí, entre otras cosas, donde los ucranianos detuvieron al ejército ruso que descendía sobre Kiev. La balanza de la guerra se inclina a favor de Moscú en el Donbass. El 25 de junio, la ciudad ucraniana de Severodonetsk cae bajo ocupación rusa. El 3 de julio, Moscú toma el control de Lysychansk.
la última ciudad de la región de Lugansk que aún estaba bajo control ucraniano. Hoy ha sucedido aquello por lo que todos hemos estado luchando durante 8 largos años. Tras tomar Severodonetsk y Lysychansk, el nuevo objetivo de Moscú es Sloviansk y Kramatorsk. Sin embargo, en este punto, la guerra se estanca y los avances de ambos bandos se vuelven mínimos. Tras meses de guerra, otro frente de disputa entre Kiev y Moscú se abre. Zelensky advierte que millones de personas de todo el mundo pueden morir de hambre si Rusia no permite a Ucrania exportar cereales desde sus puertos. Se estima que para entonces unas 20 millones de toneladas de grano estaban bloqueadas en los silos ucranianos. No puede haber ninguna discusión sobre la prolongación de la membresía de Rusia en la FAO. Después de acusaciones mutuas, Ucrania y Rusia, con la mediación de Turquía y la ONU, firman separadamente los acuerdos de Estambul, que estipulan la creación de un centro de coordinación conjunto para garantizar la seguridad de las exportaciones de granos a través del Mar Negro. El 1 de agosto, el primer buque con granos zarca del puerto de Odesa y al día siguiente llega a Turquía. El 6 de agosto, Rafael Grossi, secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica, alerta del riesgo de un desastre nuclear en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, y pide una inspección de la planta. Tras arduas negociaciones, Rusia accede a una visita del organismo. Los golpes que ha recibido esta instalación y que personalmente pude ver y evaluar junto con mis expertos son simplemente inaceptables. Estamos jugando con fuego y podría ocurrir algo muy catastrófico. Con la incertidumbre de un accidente nuclear y una guerra estancada en el sur y el este de Ucrania, el conflicto está a punto de dar un giro inesperado. La guerra se estanca y los avances de los dos bandos son ínfimos. Sin embargo, en septiembre, Kiev sorprendería a Moscú con una explosiva contraofensiva en el noreste del país y posteriormente en el sur. Buscando apoyo internacional, Zelensky sale en una gira internacional que incluyó a Estados Unidos y las potencias europeas. El 29 de agosto, con un conflicto estancado, Ucrania anuncia una contraofensiva en la región de Jersón, en el sur del país. Los rusos se movilizan, dejando descubierto el frente norte. Y en septiembre, Kiev sorprende a las defensas rusas en el noreste del país, lanzando una contraofensiva en la región de Kharkiv. En cuestión de días, recupera cientos de pueblos y avanza varios kilómetros en el este. A lo largo de esta semana se han izado más banderas ucranianas en el Donbass. Habrá aún más en una semana. En respuesta, el 21 de septiembre, Rusia anuncia una movilización parcial de sus ciudadanos. Repito, estamos hablando de una movilización parcial, es decir, solo estarán sujetos al servicio militar los ciudadanos que estén actualmente en la reserva y sobre todo aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. La decisión del Kremlin genera un éxodo de ciudadanos. En medio de restricciones, consecuencia de las sanciones, los jóvenes intentan huir, generando largas filas en las fronteras con Finlandia o Georgia. Rusia, que ya había ampliado las ambiciones de su llamada Operación Militar Especial, organiza referendos en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Los resultados son aplastantes a favor de la opción de adherirse a la Federación Rusa, pero poco creíble para la comunidad internacional, que los tilda de fraude. El 24 de septiembre, varias explosiones dañan los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm. Las investigaciones preliminares apuntan a un sabotaje deliberado, pero ningún Estado ni organización reivindica el ataque. El siguiente objetivo de los ucranianos es el puente de Kerch, que el 8 de octubre quedó parcialmente destruido por un coche bomba. En represalia, el Kremlin inicia una campaña de bombardeo contra infraestructura energética y civil en Ucrania.
Daños en la logística debilitan a las tropas rusas en el sur y a mediados de octubre las autoridades rusas ordenan abandonar Jersón. El 9 de noviembre, las fuerzas de Ucrania entran victoriosas en la única gran ciudad que los rusos habían logrado capturar. Hoy todos sentimos la euforia juntos. No sé si tenemos siquiera una persona que no haya visto el video de nuestra gente en Jersón reuniéndose con los defensores ucranianos. El 15 de noviembre, el mundo contiene la respiración. Un misil cae en territorio de Polonia, país miembro de la OTAN. Sin embargo, tras una serie de investigaciones, Estados Unidos señala que se trata de un misil antiaéreo S-300 disparado por Ucrania y que cayó en la frontera por error. El 21 de diciembre, Zelensky sale por primera vez desde Ucrania desde el inicio de la invasión. Viaja a Washington. Se reúne con el presidente Biden y recibe ovaciones en el Congreso. El frío invierno ucraniano congela por un momento el conflicto. Pero el 1 de enero, un bombardeo ucraniano con los HIMARS sobre la ciudad de Makivka en Donetsk mata a varios centenares de militares rusos. Moscú reconoce 290 fallecidos. El 5 de enero, Rusia declara un alto el fuego unilateral de 36 horas, coincidiendo con la Pascua Ortodoxa. Un cese de hostilidades que ambas partes se acusan de violar. En los últimos días de enero, Occidente dobla su apuesta por Ucrania y decide enviar tanques. Reino Unido anuncia sus Challenger 2. Tras unas intensas presiones de sus aliados, Alemania cede y promete los Leopard 2. Estados Unidos los M1 Abrams. A pocos días del primer aniversario de la guerra y con la amenaza de una nueva ofensiva rusa a gran escala, Kiev pide más apoyo. Ahora busca el envío por parte de Europa de cazas de combate. Zelensky los pide sin tapujos ante el Parlamento británico. Y lleva sus solicitudes a Francia y a Bruselas. Mientras tanto, los combates rugen en el este. Rusia reclama tibios avances en el Donbass, capturando la localidad de Soledar y rodeando la ciudad de Bakhmut. Recuerden que a lo largo de esta semana estaremos presentando una programación especial con motivo del primer año de la invasión rusa en Ucrania. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden encontrar más información en france24.com.